Operatoria con números decimales. En modalidad flexible de educación para jóvenes y adultos, puedes llevar tu calculadora a la rendición de tu examinación en matemática. Los ejemplos que te voy a dejar a continuación están desarrollados de manera manual. Entonces es importante que puedas resolverlos en tu cuaderno y guiarte por cada uno de estos ejemplos. Veamos dónde y cómo se realizan estas adiciones con expresiones decimales de forma manual. Recuerda que cada cifra debe ocupar el orden posicional que le corresponde. La coma es tu guía. En tu calculadora debes realizar la operatoria como con los números naturales, pero agregando la coma o punto. En la suma, los números que se suman se llaman sumandos y el resultado es suma o total. Esos son los elementos o términos de una adición. Es importante que los recuerdes y vayas manejándolo para desarrollar tu lenguaje matemático. En este ejemplo, en tu calculadora vas a digitar lo siguiente: 1.69, signo más, 1.15, signo igual, y aparece en la pantalla 2.84, 2 enteros, 84 centésimas. Vamos con la sustracción de números decimales. Para la resta es lo mismo que con la suma. Observa y realiza el siguiente ejemplo en tu calculadora. Recuerda también los términos de la sustracción. Tenemos primero al minuendo, luego al sustraendo y el resultado se llama diferencia. Y para este ejemplo vas a digitar en tu calculadora lo siguiente: 1.2.90 menos 2.84, signo igual, y aparece en la pantalla 10.06, es decir, 10 enteros, 6 centésimas. La multiplicación de números decimales. Vamos a revisar dos ejemplos. En este caso, el multiplicando es un número decimal y el multiplicador un número natural. También estos números que se multiplican se les conoce como factores. Recuerda que cada cifra debe ocupar el orden que le corresponde si lo desarrollas de forma manual. La coma es tu guía. Comprueba el resultado con tu calculadora. En este ejemplo vas a digitar lo siguiente: 1, 2, 5, 4, punto, 2, 5, signo por, 3, 6, signo igual. Y va a aparecer en tu pantalla lo siguiente: 4, 5, 1, 5, 3. Es un número natural. Si lo hiciste de manera manual, luego de la coma aparecen dos ceros y no tienen valor. Entonces, el producto final es 45.153. Recuerda que el resultado de una multiplicación se llama producto. Veamos el segundo ejemplo. Aquí trabajaremos con el caso en que el multiplicando y multiplicador o factores son ambos números decimales. Y vas a digitar lo siguiente: 2, 5, 6, 9, 4 por 9.2. Recuerda que puede ser punto o coma dependiendo de tu calculadora. Luego el signo igual y va a aparecer en la pantalla 2, 3, 6, 3, punto o coma, 8, 4, 8. Es decir, el resultado o producto final es 2.363 enteros, 848 milésimas. Veamos ahora la división de números decimales. La división es la operación inversa a la multiplicación, o contraria. Puede ser exacta si el residuo o resto o lo que sobra es 0, o inexacta cuando el residuo es distinto de 0. Cuando la división es inexacta, en tu calculadora aparecerá como resultado un número decimal. Como en el ejemplo 25 dividido 2, ahí hay un resto, pero en tu calculadora aparecerá 12.5.
practícalo. Porque el resto o residuo es un poquito que sobró al repartir en partes iguales y no alcanza para seguir dividiendo. Entonces, puede ocurrir que puedas dividir dos números decimales, como en el caso de abajo, luego al medio puedas dividir un número natural por un número decimal, o bien puedas dividir un número decimal por uno natural. Puede ocurrir eso y se puede realizar en tu calculadora. Y ahí el resultado va a ir variando. Puede aparecer un número natural o un número decimal. Aprovecha de desarrollar estos ejemplos que te dejé acá. Usa tu calculadora. Ahora vamos a adquirir algunas estrategias de cálculo mental que te pueden servir en el caso de que no cuentes con una calculadora. Calcular mentalmente y con rapidez es una habilidad socialmente muy útil. Veamos el siguiente ejemplo, cuando tenemos que multiplicar por 0.5. Multiplicar por 0.5 es lo mismo que buscar la mitad de algo, de uno de esos factores que tú vas a multiplicar. Porque un medio, recordemos, es la mitad de algo y si lo hacemos en la calculadora, 1 dividido 2 es igual a 0,5. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. 12 por 0.5 es igual a 6. Si no tengo calculadora, miro el primer factor que es 12 y la mitad de 12 es 6. Entonces, ese es el resultado. Pero lo puedes comprobar en tu calculadora. Este mismo razonamiento aplica para otros casos similares. Fíjate lo que aparece aquí, 19 por 0.5. La mitad de 19 es 9.5. Puedes ir comprobando estos resultados con el uso de tu calculadora. Te dejo dos ejemplos más. Otra estrategia de cálculo mental cuando tienes que multiplicar por 0.25. Esto equivale a calcular la cuarta parte de algo. ¿Recuerdas cuando vimos las fracciones? Entonces, uno de los factores, que en este caso es el primero, los ejemplos que te dejo, ya de la multiplicación, se va a dividir en 4 y eso va a ser tu resultado. ¿Por qué? Porque un cuarto es la cuarta parte y eso es igual a 0.25. Si tomas tu calculadora, 1 dividido 4 te va a dar 0.25. Entonces es estar sacando la cuarta parte de algo. 4 por 0.25 es 1, porque la cuarta parte de 4 es 1. Si el 4 lo divido en 4 partes iguales, en cada parte va a quedar 1. Por eso el resultado es 1. Pero puedes comprobarlo con tu calculadora. Lo mismo con el segundo ejemplo, 12 por 0.25 es 3, porque la cuarta parte de 12 es 3. Si 12 yo lo divido en 4 partes iguales, en cada parte van a quedar 3, porque 3 por 4 es 12. Y así puedes seguir desarrollando estos otros ejemplos que te dejo acá con el uso de tu calculadora. Practicar y practicar. Otra estrategia, cuando tienes que dividir entre 0.5. Dividir por 0.5 es equivalente a multiplicar por 2. Cuando se divide entre 0.5 se cuenta el número de mitades que hay en un número dado. Por ejemplo, 4 dividido 0.5 y eso es igual a 8. Como se observa en esta imagen, aquí están las 4 unidades, ¿cierto? Los 4 enteros y están siendo divididos a la mitad en 0.5. Entonces, si yo cuento esas mitades, en total son 8. Acá te dejo otros ejemplos para que puedas desarrollarlos con tu calculadora, pero también de manera mental, o sea, como cálculo mental. Entonces, en el primer ejemplo, 4 dividido 0.5 es 8. Si no tengo la calculadora, ¿qué hago? 4 por 2, 8. Veamos los ejemplos de acá abajo. 15 dividido 0.5 igual 30. ¿Por qué? Porque 15 por 2 es 30. Y así puedes seguir practicando. Incluso te dejé ejemplos con números decimales.
¿Qué ocurre cuando tenemos que dividir entre 0.25? Dividir entre 0.25 es equivalente a multiplicar el otro factor de la multiplicación por 4. Es decir, veamos este ejemplo, 3 por 0.25. 3 por 4 es 12. Como se puede ver en la imagen, hay 3 unidades, ¿te fijas? Y cada unidad fue dividida en 4 partes iguales. Si las cuento en total, hay 12 cuartas partes. Por esta razón, 3 por 0.25 es equivalente a multiplicar 3 por 4. Te dejo otros ejemplos. 7 dividido 0.25, 7 por 4, 28. ¿Ya? Así que calcula, revisa, usa tu calculadora, puedes realizarlo de manera mental o en el cuaderno para que puedas ir comprendiendo por qué se llega a esos resultados. Incluso puedes hacer la gráfica de la recta numérica y dividir cada unidad en las partes que se indica. Vamos ahora a revisar qué es redondear un número decimal. ¿Has oído hablar de eso? Bueno, el redondeo es el proceso y el resultado de redondear. ¿Qué quiere decir esto? Eliminar ciertas cifras para considerar una unidad entera. Es como decir, ¿de qué número está más cerca este número decimal? ¿Está más cerca hacia arriba o hacia abajo? Gracias al proceso de redondeo se pueden facilitar los cálculos, ya tener una idea más clara de cuál es la cifra o el resultado que yo busco. Por ejemplo, 4.98, yo al mirarlo digo, esto está más cerca de 5, entonces lo redondeo. Como cuando tengo que comprar algo de esa medida y digo, en realidad lo que tengo que comprar son 5 metros de, ¿ya? Más que 4.98, casi 5 metros. Y eso es el redondeo, que generalmente se utiliza mucho en la vida cotidiana. Uno siempre está redondeando cantidades. Cuando encuentro el valor de un precio y dice, vale 1.990, en realidad vale casi 2.000 pesos. Eso es redondear. Vamos a ver cómo redondear un número decimal a las unidades. Para redondear un número a las unidades tenemos que fijarnos en la primera cifra después de la coma. Para eso hay una regla. Si esa cifra que está después de la coma es menor que 5, es decir, 1, 2, 3, 4, no debemos hacer nada. Pero si esa cifra es 5 o mayor, es decir, 5, 6, 7, 8, 9, debemos sumar una unidad al número para poder redondearlo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que puedas comprenderlo mejor. Ahí está la regla, ¿cierto? Te la volví a escribir arribita. Veamos el ejemplo 1. Redondear a la unidad el siguiente número, 5,36 o 5.36. 5 enteros, 36 centésimos. Nos fijamos que el siguiente número después de la coma es el 3. Como es menor que 5, no debemos hacer nada más que dejar el número 5 y ahí estamos redondeando hacia abajo, ¿ya? Es decir, está más cerca de 5 que de 6. Veamos el ejemplo 2. Redondear la unidad el siguiente número, 32.74 o 0,74 o 32 enteros 74 centésimas. Nos fijamos en el siguiente número después de la coma y es el 7. Como es mayor que 5, siguiendo la regla, debemos sumar una unidad al número, 32 más 1, y eso es igual a 33. Es decir, que 32,74, si lo redondeo, está más cerca de 33. ¿Por qué hacemos un redondeo? Porque nos facilita hacer cálculos, ¿ya? Es mucho más fácil sumar números naturales que decimales de manera mental. Algo importante también dentro de todo lo que puedo realizar con números decimales es la relación de unidades de tiempo con estos números. Recuerda, 1 es a 1, es decir, ahí tenemos una hora y ahí no hay un número decimal, sino más bien una unidad entera. Pero ¿qué ocurre cuando hay media hora? También esa media hora o un medio lo puedo pasar a número decimal. Ya lo hemos revisado en algunos ejemplos. Porque si divido 1 dividido 2, que es media hora, también puedo decir a 0.5
horas, ¿ya? Eso representa la media hora. Lo mismo ocurre con un cuarto de hora, ¿cierto? Que son 15 minutos. También puedo decir que 15 minutos corresponden a 0.25, ¿cierto? Partes de la hora. Y así sucesivamente lo hago con 20 minutos, 45 minutos, 50 minutos. Aquí 2 y media hora, 2 enteros más un medio, ¿ya? Y también 1 hora y cuarto, 1 hora y 15 minutos. Entonces, para convertir una fracción en número decimal se hace una división y así obtengo en número decimal esa cantidad de tiempo asignado. Por lo tanto, el tiempo lo puedo decir en minutos, en fracción y también en número decimal y son equivalentes. Es decir, 15 minutos corresponde a un cuarto de la hora y también a 0.25 de la hora. Siempre hay que tener en cuenta que los números fraccionarios se representan con números decimales. Aquí te dejo unos ejemplos. ¿Ya? Un cuarto siempre es igual a 0.25. Un medio es igual a 0.5. 3 cuartos es igual a 0.75. Te recomiendo poder corroborar esto con tu calculadora. Y de tanto hacerlo, después ya lo vas a saber que cada vez que divides eso te va a dar cierto resultado en decimal. Es decir, podemos decir que 0.5 es igual a un medio. Y si lo miramos como porcentaje, que más adelante vamos a aprender acerca de ese tema, también corresponde a la mitad. El 100% es el todo de algo y la mitad de 100 es 50%. Muy bien, hemos revisado bastantes ejercicios con operatoria para números decimales. Vamos a seguir aprendiendo en Crece Chile. Mi nombre es Mariana Morales Zúñiga. Que estés muy bien.